Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la pastoral con jóvenes o pastoral juvenil de la iglesia Life. Este, bueno, ya hace días les envié un, un video donde trataba de explicar un poquito el capítulo de la guía que se llama Presentación Metodológica, el camino para leer Santiago. Hoy yo quisiera eh, señalar un poquito más de ahí, pero pasar ya al capítulo uno. Esto es con el fin de ir avanzando, ¿verdad? Porque se nos va a trazar un poco ese cursito de inicio y entonces vamos a ir avanzando por este medio. Eh, la cuestión que a veces se nos olvida mucho es que el aprendizaje no es una cuestión de claridad de contenidos, ¿verdad? No es que tan bien yo presente un contenido, sino qué tanto puedo yo vincularme a la persona que escucha a través de algo que le sea significativa a esa persona y a mí. En el caso de un grupo, a esas personas y a uno. No, no importa cuánto se esfuerce usted en tener una presentación con PowerPoint, con lo que usted quiera, con fotografías a colores, con música, con las ideas claras. Eso no tiene, sinceramente, si usted les fuese a hacer un examen para ver qué aprendieron, probablemente le pongan lo que usted dijo como usted quiso. Pero el nivel de aprendizaje de esos sistemas es terriblemente básico. Probablemente si en la presentación hubo una música o una foto que fue significativa para una persona, eso es lo que esa persona va a recordar de todo lo que se dijo. En realidad no existe aprendizaje que no sea significativo. Y cuando digo significativo es que te agarre, ¿verdad? Algo, el tema te agarre, te abrace, eh, te haga sentir cosas, ¿verdad? Es ahí cuando se te empiezan a mover las cosas por dentro que el aprendizaje empieza a tener una completa un completo significado. A eso es a lo que llamamos aprendizaje significativo. Cuando algo te agarra, no te suelta. No lo sé. Para mí siempre el sentarme a escuchar es una disciplina que ya con los años pues he logrado, pero no necesariamente es mi mejor forma de aprender. Yo personalmente aprendo haciendo. Y cuando me enfrento a una cosa, yo usualmente aprendo en la medida en que empiezo a resolver eso, ¿verdad? Eh, entonces, hay otras personas, por ejemplo, que sí, que tienen una enorme capacidad de aprender escuchando. Pero también hay que ver en qué formas escucha. No es lo mismo oír una charla de una hora a tener una conversación con alguien, ¿verdad? En la conversación o en una exposición fraterna, es decir, que yo voy a contar algo en un grupo, pero lo estoy haciendo como efectivamente si el grupo fuera parte de mis amigos y amigas, alguien de verdad que aprecio, eso va a quedar profundamente grabado. Eh, Las presentaciones pueden ser muy efectivas para carreras técnicas, por ejemplo, informática, matemáticas, algunas cuestiones de ciencia y todo. Pero la realidad es que usted no aprende a criar vacas
viendo documentales de vacas, aprender a criar vacas en el campo con las vacas. A usted le pueden dar un taller de 20 horas seguidas sobre cómo criar vacas y eso no le habilita a usted para aprender. Por eso es que todo aprendizaje significativo parte de la vida. Y ahí es donde nosotros hacemos las conexiones. A este grupo, ¿qué es lo que le importa? Y cómo yo puedo vincularme a eso tan significativo para mover sus corazones. Ahora, este ejercicio que yo hago de hacer un video, por ejemplo, uh, para mí es importante porque encuentro que la tarea que vamos a llevar a cabo es muy importante, ¿verdad? No se trata de que sea importante ni por los objetivos, ni por los propósitos. Bueno, aunque a mí sí tengo que confesarles que para mí que la iglesia llame propósito a unas actividades es fabuloso. Y efectivamente los propósitos son las grandes orientaciones que tiene uno en la vida. Y entonces, claro, que le hayas llamado así a propósitos que, como el de edificación, por ejemplo, o el de intercesión. Bueno, yo no estoy muy claro en el orden de los propósitos, pero proponerse, que una iglesia se proponga, ¿verdad?, en el tiempo, formar bien a su gente, eso es muy importante. Y que una iglesia se proponga a tener un grupo de alabanza y oración sólido, no solo porque puedan tocar bien los instrumentos o porque puedan danzar muy bien, no, sólido, espiritualmente sólido y con conocimiento de la fe. Excelente, eso es un buen propósito. En los propósitos que hacemos en familia, cuando decimos, bueno, se nos quemó la lavadora y necesitamos hacer todas estas actividades, vamos a empezar a vender pan, a vender frescos, a vender esto, a vender el otro, porque necesitamos reemplazarla. Ese es un buen propósito. Hay una discusión, ¿verdad?, entre propósitos, objetivos, metas, pero eso la verdad es que no nos corresponde aquí. El propósito fundamental que tiene este aspecto de la pastoral es muy grande, ¿verdad? Y en ese sentido es lo que hace significativa la formación previa, ¿verdad? Si nosotros queremos alcanzar personas jóvenes, prioritariamente con una buena conversión, ¿verdad? Es decir, con una conversión profunda de corazón, no simplemente una conversión de labios para afuera. Eso es lo que, digamos, sería lo fundamental. Pero después de ahí vienen otras cosas. Por ejemplo, eh, ser nosotros y nosotras un soporte para muchachos y muchachas en condiciones duras, que requieren por lo menos una llamadita, mira cómo estás, cómo te fue esta semana, cómo estuvieron las clases. Es decir, es lo más elemental de todas las cosas que uno pueda hacer por otro ser humano, es el amor sin fingimiento, el valorar a esa persona, respetarla, y ese es el principio de la educación y de un aprendizaje significativo. Si nosotros tenemos claro por qué queremos hacer este programa, es más fácil acercarnos a las personas, porque este programa no es para que mucha gente levante la mano y haga una oración. Este programa es para abrirle las puertas a personas jóvenes a un cambio radical de vida, ¿verdad? Es decir, yo no puedo ni explicarlo, porque, digamos, yo tengo que confesarles que yo desde muy niño fui una persona con un montón de inquietudes. Y yo tenía tantas cosas desde chiquito en la cabeza,
tantas ideas, yo sabía que tenía que hacer algo con mi vida, eso no tengo ninguna duda. Hoy estuve pensando en eso, por eso lo menciono. Eh, si yo tuviera que dar un testimonio, yo tendría que empezar diciendo que desde muy pequeño en mi infancia yo sabía que tenía que hacer algo. Y curiosamente, y por eso es que lo señalo, toqué tantas puertas y no se abrieron. ¿Dónde se abrieron esas puertas? ¿Dónde fue que yo logré encontrar significado a mi vida y encontrar este enorme propósito de Dios? Cuando fui a la iglesia, al grupo de jóvenes. Y ahí tuve que enfrentarme a muchas cosas. Pero vean, aquí estoy. Y eso fue la mano de Dios. Por eso hacer lazos significativos en un proceso de educación es lo más importante que hay. No los contenidos. Los contenidos, claro que son útiles y muy importantes, pero toman este segundo lugar, ¿verdad? Claro, en este caso, los contenidos de este curso, que van a ser Santiago y la ética de la integridad, pues son las dos cosas muy importantes para los muchachos, pero puede ser que no estén ni siquiera conscientes de eso. Tal vez el punto medular va a ser el enorme amor que podamos expresar. Un amor crítico, consciente, no un amor para alcahuetear, no un amor para hacerla más aguada, ¿verdad? Un amor consciente, honesto, transparente, consciente, como dije, crítico si se quiere. Bueno, esto les digo en torno al aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque entonces el 80% de nuestro esfuerzo en un aula o en un grupo es escuchar. Escuchar incluso lo que las personas no dicen. Escuchar los rostros, escuchar los gestos, escuchar las posiciones corporales, escuchar y aprender de esa escucha. Hay momentos en que hay muchas palabras en una conversación y uno aprende a sentir qué es lo que está pasando y empieza a decir, bueno, sí, mira, esto va sobre ruedas. Ahora es esa palabra de fluye, ¿verdad? Pero hay un punto en que vos decís, algo no está bien aquí. Y ahí es donde se transforma un posible conflicto en algo, en una mesa servida de parte de Dios para nosotros. ¿Qué se hace en un caso así? ¿Qué se hace cuando uno escucha y escucha, pero no escucha lo que tiene que estar escuchando? O me refiero, en el grupo en donde se está hablando, no se está hablando de lo que debe estarse hablando. ¿Y qué es lo que debe estarse hablando siempre? El corazón abierto y dejando salir. Esto no va a ser un curso de terapia, obviamente, psicológica ni de consejería, pero sí es muy importante que las personas sientan la confianza de expresarse y salir, dejar salir. Entonces, hace unos días me pasó
que estábamos converse, hay un grupo haciendo un trabajo, y yo escuchaba a uno, escuchaba al otro, escuchaba al otro, escuchaba al otro. Yo de pronto digo, pero hay algo que aquí no funciona. Entonces me volví ante la persona que yo sentía que era la que estaba poniendo más resistencia, y me volví y le dije, vea, compañero, lo que voy a decir lo dije así porque esta valoración que hice de él es totalmente cierta, es lo que yo pienso de esa persona. Le dije, vea, compañero, usted es una persona fundamental para nosotros. Usted es la generación anterior a nosotros. Ya nosotros que estamos, los otros 4 que estábamos ahí, ya vamos de salida al trabajo. Yo quisiera que vos, con toda honestidad, olvidándonos de documentos, de todo lo que te puedas imaginar, deja todo a un lado y, por favor, decime o decinos, ¿qué es lo que vos querés? ¿Con qué vos soñás? ¿Cuáles son tus anhelos? Vean, y le cambió la cara totalmente. Le cambió la cara. Y empezó un poquillo balbuceando al inicio, pero en 2 minutos ya estaba hablando. Dice, no, yo lo que quiero es esto, esto y esto. Y ya con eso, la reunión fue tan exitosa, porque entonces nos encontramos en un punto como personas que están hablando con la verdad. Y eso es de lo que se trata en cualquier proceso de formación. Otra vez, los contenidos, claro que son importantes. Si usted los va a evaluar, ¿verdad? Pero en un proceso de educación es otra cosa.